Paola desapareció la noche en la que cogió un carro para ir a su casa. Agarró un Didi con el mismo temor de muchas mujeres en Latinoamérica que el señor que las recoja les haga algo. Y aunque para algunos sea una actitud exagerada de las mujeres, de hecho no lo es un flagelo que ha apagado la vida de muchas mujeres. Antes de subirse, la joven Paola le escribió a su prima que el carro ya había llegado y que lo iba a abordar con la fe de que eso calmara sus nervios. Aún así la tragedia estaba por llegar, pues ese fue el último mensaje de la joven esa noche. El hermano de Paola dijo que él tenía acceso al WhatsApp de su hermana y dijo que podría ubicar el celular fácilmente. La ubicación GPS marcaba que Paola no había seguido la ruta hasta la casa, sino que se había desviado. En ese momento se encontraba a unos 4 kilómetros del bar La Consentida, último lugar en el que había sido vista, pero lo que estarían por descubrir los haría entrar en un colapso de nervios. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo a dos leyendas. A Elizabeth, que me escribió: gracias, me encantan tus videos, los explicas muy bien, mucho éxito amigo. Saludos desde Moorhead, Minnesota. Muchas gracias por tu mensaje, lo recibo con mucha alegría y gratitud. Te deseo lo mejor del mundo, te envío un gran abrazo fraternal y un beso enorme hasta Minnesota. También quiero agradecer a Cruzcova, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti mi leyenda por tu apoyo y por estar aquí viendo el contenido. Te envío un abrazo del tamaño del cielo y te deseo una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más extraño que te ha pasado en un servicio de transporte? Déjame tu anécdota en la caja de comentarios. Una tragedia nunca es fácil de detectar. La mayoría de cosas que nos suceden tienen lugar en un día cualquiera. Despertamos e inmediatamente nos encontramos en la marcha del mundo con sus alegrías y fatalidades. El 7 de julio de 2024 en Mexicali, Baja California, México, era uno de esos días de cielo despejado, de sol despampanante colgado en el cielo y color agradable. No era un día que auguraba una tragedia. Ese día Paola Bañuelos Flores, joven de 23 años, estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California, se despertó como cualquier otro día. A lo largo de la mañana hizo cosas que todo el mundo hace en sus respectivos hogares. Intercambió palabras con su madre, desayunó y habló con sus amigas vía WhatsApp. En una de esas conversaciones con sus amigas, concertó una cita que tendría lugar ese mismo día en las horas de la tarde. Juntas irían a comer mariscos. Previo a la hora en la que estaba pactado el encuentro, Paola se bañó y se esmeró en arreglarse. Se maquilló lo mejor que pudo para la ocasión. Antes de salir le había comunicado a su madre y a sus familiares que esa tarde saldría y que no creía que le tomara demasiado tiempo regresar a casa. Cuando la hora del encuentro se aproximaba, solicitó un carro por la aplicación de Didi. El automóvil la recogió en la puerta de su casa. En cuestión de pocos minutos llegó hasta su destino, un restaurante de comida de mar llamado Pez Gallo. Allí se encontró con su amiga y con una prima. La velada transcurrió con tranquilidad, pero también estuvo llena de alegría. Paola en todo momento se mostró de un excelente ánimo, conversó con su amiga y su prima de lo feliz que se sentía, pues todos sus proyectos y aspiraciones estaban muy cerca de poder cumplirse. Estaba a punto de entrar a su último semestre de psicología, estaba a puertas de convertirse en profesional, algo con lo que había soñado desde joven. La comida fue casi como un sueño. La joven y sus amigas habían disfrutado y habían tenido una conversación tan amena que sintieron la necesidad de que la noche se hiciera un poco más larga y de disfrutar de su mutua compañía durante un rato más. Paola sugirió a su amiga y a su prima que fueran a un bar cercano a tomarse algunas copas y a bailar un rato. Las dos jóvenes aceptaron la propuesta. Ya bien entrada la noche del 7 de julio, las jóvenes llegaron al bar La Consentida. Allí bailaron y tomaron algunas copas y cócteles. La ocasión también les dio la oportunidad de inmortalizar aquellos momentos con promesas de alegrías futuras mediante fotos. La fiesta también transcurrió sin sobresaltos. La habían pasado francamente bien aquella noche. Cerca de las 2 de la mañana, la prima de Paola recibió un mensaje del padre en el que le preguntaba dónde estaba. La joven le dio la ubicación y este le dijo que iría a recogerla. Una vez el tío de Paola llegó, se ofreció a llevarla a ella y a su amiga hasta la casa.
Paola no aceptó. Siempre había sido una mujer que se preocupaba por las otras personas. Ella dijo que estaba bastante cerca de su casa. A esa hora un Didi no le cobraría demasiado y llegaría en cuestión de pocos minutos. El tío de la joven aceptó los argumentos, pero le dijo que, de igual forma, le escribiera a su prima en todo momento para saber que estaba bien y que había llegado en perfectas condiciones a su casa. Paola aceptó. Las dos acompañantes de Paola, llevadas por el tío de ella, arrancaron primero. Pocos minutos después, el auto solicitado por la joven a través de la aplicación Didi llegó hasta el bar La Consentida. Antes de subirse, la joven le escribió a su prima que el carro ya había llegado y que lo iba a abordar. Ese fue el último mensaje de la joven esa noche. Cuando la prima de Paola recibió ese primer mensaje, trató de mantener la conversación con ella. Al fin y al cabo, eso era lo que habían acordado. Envió un par de mensajes más, pero Paola no respondió. Fueron escasos minutos, pero esa incomunicación la alertó de inmediato y la llamó. Una vez más, el silencio fue la respuesta que obtuvo. Un timbre que sonaba y sonaba sin respuesta alguna. La joven le comentó a su padre que Paola no respondía. El hombre le dijo que llamara inmediatamente a la madre de la joven y que la alertara. La joven hizo lo que su padre le había dicho y se comunicó con Mireya Flores, madre de Paola. Lo primero que hizo fue preguntar si ella ya había llegado a la casa. La mujer naturalmente respondió que no y que si no se suponía que ella estaba con su hija. La prima le dijo que no y le contó que ella había abordado un Didi y había dicho que se dirigía para la casa. Mireya de inmediato se sobresaltó y puso en alerta al resto de los familiares. El tío de Paola y su hija cambiaron el rumbo de su trayecto y se dirigieron a la casa de Mireya. Durante el viaje estuvieron esperando en todo momento que sonara el celular y que les dijeran que Paola ya había regresado sana y salva, pero ese deseo no se cumplió. Cuando llegaron a casa de Mireya, esta les informó que la joven aún no regresaba. El hermano de Paola dijo que él tenía acceso al WhatsApp de su hermana y dijo que podría ubicar el celular fácilmente. La ubicación de GPS marcaba que Paola no había seguido la ruta hasta la casa, sino que se había desviado. En ese momento se encontraba a unos 4 kilómetros del bar La Consentida, último lugar en el que había sido vista. Sin perder un solo segundo, el tío de la chica llevó a los otros familiares hasta el lugar que señalaba el GPS. Al llegar buscaron algún rastro de la joven, pero no la encontraron. Lo que sí encontraron fue a un habitante de calle en posesión del celular. El hombre les comentó que un vehículo negro había pasado por ahí y había arrojado el celular por una de las ventanas. Él era completamente inocente. Con esta noticia, la angustia y el miedo de toda la familia explotó. Ahora el panorama era totalmente ensombrecedor. El tío de la joven trató de buscar algún rastro de ella en las cercanías. Por su parte, Mireya y su hijo se comunicaron con las autoridades para poner una denuncia por secuestro y desaparición. Además de haber reportado la desaparición de Paola ante las autoridades competentes, los familiares de la joven también hicieron pública la desaparición por medio de redes sociales. En cuestión de horas, ese mismo 8 de julio, el caso se viralizó por completo. Imágenes de Mireya Flores clamando por información sobre su hija circulaban por todo internet. Gracias a la presión de la gente en redes sociales, el caso se hizo mediático rápidamente. Muchísimos medios de todo México empezaron a difundir información sobre la joven desaparecida y esto naturalmente también puso presión sobre los hombros de las autoridades, quienes tuvieron que actuar con celeridad en el caso, pues los ojos de todo México y de un sector cada vez más grande de América Latina estaban sobre ellos. El 8 de julio en internet empezaron a aflorar detalles importantes sobre la desaparición de Paola. El más importante fue el testimonio de un grupo de personas que la madrugada de su desaparición la habían visto abordar un vehículo Nissan Versa de color negro. Los testigos comentaron que la joven había abordado el vehículo cerca de las 2:15 de la mañana. Las autoridades empezaron a avanzar por otros frentes. En primera instancia lograron corroborar
corroborar que el vehículo que esa madrugada Paola había abordado coincidía con la información brindada por los testigos. Era un Nissan Versa color negro. Además de eso, también obtuvieron las placas del vehículo. Desde ese momento, casi tan importante como lograr ubicar a Paola, ubicar el vehículo también se convirtió en una prioridad. El miércoles 10 de julio las autoridades encontraron el vehículo. Era evidente que lo habían dejado abandonado. En el lugar en el que se encontró no habían rastros del propietario o del conductor. Por fortuna las autoridades ya sabían la identidad del hombre que esa madrugada conducía el vehículo. Se trataba de un hombre llamado Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, de 24 años de edad. Las autoridades lograron dar con su vivienda, pero se les informó que el hombre había huido. Al día siguiente, el 11 de julio de 2024, las autoridades llegaron hasta una región ubicada en la colonia Islas Agrarias de Mexicali, Baja California. Luego de una extensa búsqueda en un área desolada, el cuerpo sin vida de Paola fue encontrado. Estaba a medio enterrar en medio de múltiples escombros. A simple vista, el cuerpo tenía señales de violencia. Las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y ese mismo día se le practicaron las pruebas forenses. Los resultados de estos fueron escalofriantes. Paola había sido abusada íntimamente, tenía hematomas por todo el cuerpo y había muerto a causa de asfixia por estrangulamiento. Luego del hallazgo del cuerpo de Paola, las autoridades se centraron en capturar al principal sospechoso. Afortunadamente, el mismo 11 de julio el sujeto se entregó a las autoridades. Según el individuo, había emprendido la huida cuando lo habían vinculado con la desaparición, pero su familia lo había convencido de entregarse para comprobar su inocencia en el caso de Paola. Horas antes de haberse entregado ante las autoridades, Sergio Daniel Gutiérrez publicó una serie de historias en sus redes sociales en las que declaraba que él se entregaría siempre y cuando también se investigaran a otras dos personas. El hombre en sus redes decía que si no las investigaban, él iba a ser asesinado. Estas dos personas eran Lírico y Jacob. Lírico One es un rapero mexicano. Después de las historias del principal implicado en el feminicidio de Paola, acaparó mucha atención de miles de cibernautas en todo el mundo. Muchas personas dicen que el hombre es un sujeto bastante perturbado y que sus canciones promueven un contenido violento que supuestamente evidenciaría que podría haber estado involucrado en el asesinato de Paola. Luego de que se vinculara el nombre del rapero, este empezó a recibir amenazas y múltiples comentarios negativos en sus videos y redes sociales. No obstante, el propio rapero emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que dejaba claro que se había comunicado con la fiscalía y que las autoridades le habían dicho que él no estaba vinculado al proceso y ni siquiera era considerado como sospechoso. Lo que decía el rapero era cierto, o al menos lo es hasta el 17 de julio de 2024. Hasta esta fecha, Lírico One no está incluido dentro del caso de feminicidio contra Paola Andrea Bañuelos. Según las autoridades, no hay elementos que les permitan determinar si el sujeto tuvo alguna implicación por el crimen. Por otra parte, y al margen de este sospechoso inesperado, las autoridades empezaron a adentrarse más en la vida de Sergio Gutiérrez y encontraron detalles relevantes. El sujeto había empezado a trabajar en la plataforma de Didi apenas un mes antes. El vehículo con el que trabajaba no era suyo. El Nissan Versa negro era un vehículo rentado. Además de eso, las autoridades también encontraron que el sujeto tenía una denuncia de una de sus exparejas por violencia doméstica. Pero eso no era lo único. Durante el mes en el que el sujeto había trabajado en la plataforma de viajes, su comportamiento no había sido precisamente ejemplar. El mismo 7 de julio de 2024, horas antes del ataque contra Paola, el individuo había intentado agredir a otra pasajera. La mujer también había salido del bar La Consentida y reportó ante las autoridades que durante todo el trayecto el conductor le había hecho preguntas incómodas, la había invitado a tomar y que finalmente, cuando la dejó en su destino, empezó a forcejear con ella, pero afortunadamente había logrado zafarse. El episodio no terminó ahí, pues supuestamente Gutiérrez había empezado a llamar luego del episodio. En redes sociales también apareció información de otra mujer a quien Gutiérrez esa mañana del 7 de julio también había incomodado con preguntas inoportunas
y sugerentes. Con toda la información recopilada por las autoridades, el 13 de julio Sergio Daniel Gutiérrez fue vinculado oficialmente con el feminicidio de Paola Andrea Bañuelos. El juez Salvador Avelar lo acusó bajo los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado. También se le impuso una medida de prisión preventiva de 6 meses para que la fiscalía recopile todas las pruebas necesarias para comprobar la culpabilidad del individuo. En el juicio de vinculación, también salió a la luz nueva información sobre cómo se había vinculado al individuo y cómo se había encontrado el cuerpo de Paola, puesto que el vehículo era arrendado. La compañía propietaria de este monitoreaba por GPS cada movimiento. Fue así como las autoridades obtuvieron una ruta pormenorizada del Nissan Versa negro en la madrugada del 8 de julio. El registro de GPS mostró que tan solo 5 minutos después de que Paola hubiese abordado el vehículo, se dirigió hasta la colonia Independencia, lugar de residencia de la joven. Fue allí donde finalizó el viaje. Acto seguido, continuó su recorrido hasta Gómez Morín, Independencia. Fue aquí donde se encontró el celular de la víctima. Luego de estos movimientos, el vehículo se dirigió hacia la calle Eucalipto. Aquí se pierde el rastro, pues el GPS fue apagado durante más de 1 hora. Luego de ese tiempo, el GPS se reactiva y se ve que el vehículo se dirige a un predio desolado ubicado en Islas Agrarias, lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven. Al llegar a este lugar, el GPS también fue apagado durante más de 1 hora. Había sido así como las autoridades habían logrado estar tras los pasos del sospechoso. Durante los siguientes meses, las autoridades se dedicaron a encontrar más pruebas para determinar la culpabilidad de Gutiérrez y establecer si actuó solo o hay más implicados, como él asegura. Antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión que me parece importante, y es sobre los peligros que justamente recaen en muchas mujeres. Realmente el mundo no es como debería ser. El mundo es peor de lo que nosotros esperamos que sea. Por lo tanto, esto es un daño colateral. Porque también debo decir que hay trabajadores en Uber, en Didi, que son personas honestas, padres de familia que trabajan únicamente para darle sustento a sus familias, gente honrada, gente honesta. Pero desafortunadamente es muy difícil cuando uno de estos conductores comete semejante acto. Realmente el gremio en general lleva la represalia. Por lo tanto, entiendo a la perfección por qué a las mujeres, porque aquí en Bogotá también pasa eso. Cuando uno está con algunas compañeras y de repente se tienen que ir, sí noto de entrada una actitud diferente cuando en especial tienen que abordar solas un vehículo. Y muchas personas dicen, no, como decía en el intro, no, eso no importa, eso están exagerando. No, no están exagerando. Lamentablemente tenemos una sociedad llena de locos, de monstruos, de personas que no logran divisar lo correcto de lo incorrecto, de personas que creen que las instituciones no sirven para nada y por tanto lo ilegal es legal dentro de sus cabezas. Lo ilegal no es tan grave. Quitarle la vida y los sueños a una persona y consigo a los de su familia no es tan grave. Por lo tanto, solamente refleja que es un trastorno serio. Estamos llenos de personas que están trastornadas. Estamos llenos de personas que no le dan el valor a la salud mental como debería ser. Por lo tanto, entiendo los miedos de las mujeres. El acoso en Latinoamérica es bastante despreciable, son cifras altamente absurdas realmente. Entonces, por lo menos leyendo un artículo encontraba que por lo menos el 30% de los jóvenes que crecen en Latinoamérica tienen muchas más posibilidades que el 30% de jóvenes que crecen en Europa de ser secuestrados o de ser desaparecidos, y en estos jóvenes desde luego estoy hablando más de mujeres. Entonces, pese a que el estudio abarcó un grupo de personas muy pequeño, las estadísticas son bastante alarmantes. Entonces, lo único que quiero decir es, por favor, tratemos de mantenernos en grupo. Si vamos a salir y vemos que alguna de nuestras amigas va a ir sola, por favor, acompañémosla. Estemos con ella. No quiero decir que esto entonces porque, digamos, un loco ve a 2 personas, tal vez no vaya a hacer nada. Pero de pronto sí lo pensaría más.
Yo creo que sí se reduce un poco que sucedan estos casos. Entonces acompañemos a nuestras amigas, a nuestra pareja, a nuestra familiar, a nuestra prima. Así ella insista, oye, no. Pero francamente creo yo que es importante. No es por molestarlas, no es por hostigarlas, es por el bienestar. Cuidemos de las mujeres porque francamente yo me pongo en el lugar de ellas y digo, debe ser horrible. Debe ser horrible que tú uses una prenda de vestir y te acosen. Debe ser horrible que tú te tomes unos tragos y por eso crean que estás vulnerable y te acosen. Debe ser horrible limitarse de muchas otras cosas. Ahora bien, estos casos también le pasan a los hombres, pero en menor medida. Y esto es algo que no permite una discusión sensata. Llegar a decir, no, estamos por igual. No, en ese sentido no estamos por igual. Entonces cuidemos de nuestras mujeres. Lamento mucho lo que le pasó a Paola. Le envío un fuerte abrazo a la familia. Espero que la esperanza llegue a la vida de ellos porque es difícil lo que están viviendo. Me conmuevo, comparto el dolor, les abrazo en el dolor y les deseo francamente lo mejor. La mejor sensatez para poder superar esta adversidad que francamente es triste y a que valoremos a nuestros seres queridos. Como hablaba en el intro, una tragedia nunca nos avisa. No sabemos el día de mañana qué pueda pasar. Entonces el día de hoy abracemos a nuestros seres queridos. Si hacen eso, estoy feliz. Muchas gracias si te quedaste hasta este momento del video. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, mi querida leyenda, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.